Bienvenidos chicos a una nueva clase. Estamos resolviendo ejercicios de selectividad del bloque de estadística y probabilidad, ¿vale? Aquí en la región de Murcia. Hoy vamos a resolver el ejercicio julio 2020, la cuestión 8. La leo. Dice, en una determinada población, el 40% de los individuos lee diariamente la prensa y el 75% ve diariamente las noticias en televisión. Además, el 25% de los individuos lee la prensa y ve las noticias en televisión diariamente. Y nos realiza tres preguntas. El apartado A nos dice, ¿son independientes los sucesos leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias en televisión? El apartado B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente, pero no vea las noticias en televisión? Y el apartado C nos dice, si un individuo lee la prensa diariamente, ¿cuál es la probabilidad de que también vea las noticias en televisión? Vale, yo una vez que tengo este ejercicio, voy a leer los datos que me dice 40% lee la prensa, 75% ve la televisión y además el 25% lee la prensa y ve las noticias en la televisión. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo lo vamos a resolver de la manera más sencilla? Vamos a realizar una tabla de contingencia o tabla de doble entrada. ¿Vale? Esa es la forma más sencilla. Vamos a escribir la tablita, muy sencilla. Voy a llamar P a leer la prensa y P barra no leer la prensa. Voy a poner TV ver la televisión y TV con barra, ¿vale? Pues no ver la televisión, ¿vale? Vosotros, toda la nomenclatura que utilicemos en el examen la escribiríamos, ¿vale? Por ejemplo, P, leer, prensa. ¿Vale? TV, ver, televisión. ¿Vale? Todas las que pongamos, las escribimos, que se quede muy claro en los exámenes de selectividad, ¿vale? Que dominamos el tema. ¿Vale? Y nos dice, 40% lee la prensa, ¿vale? Lee la prensa el 40, ¿vale? 0,4, ¿vale? Voy a poner los datos en rojo. El 75 ve la televisión, 75, 0,75, ¿vale? Y luego me da que además el 25 lee la prensa y ve las noticias en televisión, ¿vale? El I, prensa y televisión, sería este cuadradito, 0,25, ¿vale? Y ahora vamos a completarlo. ¿Cómo lo completo? Muy sencillo, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí tengo 0,40, pues el 0,60 será aquí, ¿vale? Esto la suma tiene que darme 1, como aquí tengo 0,75, pues aquí tiene que ser 0,25, ¿vale? Como aquí tengo 0,25, esto sería 0,25 corresponde a prensa y televisión. Aquí sería televisión y no prensa, que sería el 0,50, ¿vale? Esta casilla más esta me tiene que dar esta, ¿vale? Esta, como tengo 0,25, le tengo que sumar algo que me dé 0,40, esto será 0,15, ¿vale? Que esto será que vea la prensa y que no vea la televisión. Que no vea la prensa y no vea la televisión será esta casilla de aquí, como aquí tengo 0,50, pues aquí será 0,10. ¿Vale? Si me doy cuenta, 0,15 más 0,10, 0,25, ¿vale? Se tiene que dar en ambos lados, ¿vale? Ya tengo la tabla de contingencia resuelta. Yo creo que todos sabemos resolver o escribir una tabla de contingencia. Vamos a resolver los ejercicios. Vamos, apartado. Me dice, ¿son independientes los sucesos? ¿Cuándo sé yo que dos sucesos son independientes? Muy sencillo. La probabilidad. Me pide ver la prensa y la televisión. Prensa, intersección, televisión, tiene que ser igual. Para que sean independientes, la intersección tiene que ser igual a la probabilidad de la prensa por la probabilidad de la televisión. ¿Vale? Esto es lo que yo me estoy preguntando. Para que sean independientes se tiene que cumplir esto. En este caso, ¿cuál es la intersección? Me lo dice en el enunciado, 0,25. 0,25 es igual probabilidad de prensa 0,40 por probabilidad de televisión 0,75. Hago esta multiplicación, 0,40 por 0,75 es 0,30. Por lo tanto, 0,25 es distinto de 0,30. Por lo tanto, ¿son independientes? No son independientes, ¿vale? No son independientes.
¿vale? No son independientes, porque no se cumple la formulita de la independencia, ¿vale? Apartado B. Apartado B, me dice, ¿cuál es la probabilidad de leer la prensa y no ver la televisión? ¿Vale? Y, es decir, probabilidad, leer la prensa, ¿vale? Prensa, y no ver la televisión, ¿vale? Esto directamente con la tabla de contingencia lo voy a contestar, pero bueno, no me hago la tabla de contingencia. ¿Puedo utilizar una fórmula? Por supuesto. En este caso sería la probabilidad de prensa menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de P, intersección de U. ¿Vale? En este caso. Probabilidad de la prensa. ¿Cuál es la probabilidad de leer prensa? 40. 0,40 menos. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? 0,25. 0,25. Que esto sale 0,15. Muy bien. Lo puedo ver también perfectamente en la tabla. ¿Cuál sería? Probabilidad de prensa y no ver la tele. 0,15. 0,15. ¿Vale? Lo que me había salido aquí. ¿Vale? Que es el dato que me estaba pidiendo. ¿Vale? Probabilidad de ver, leer prensa y no ver la tele. Prensa y no televisión. ¿Vale? Muy sencillo. Vale, seguimos. El apartado C. Si un individuo lee la prensa, ¿cuál es la probabilidad de que también vea la televisión? Aquí en este caso, en el apartado C, lo que nos está pidiendo es una probabilidad condicionada, ¿vale? Es decir, probabilidad. Lo que yo quiero es que vea la televisión, sabiendo que el individuo lee la prensa. ¿Vale? Esto es igual a la probabilidad de televisión intersección prensa partido de la probabilidad de prensa. ¿Esto qué es? La probabilidad de intersección. Hemos calculado, nos lo da el ejercicio, 0,25 partido de la probabilidad de prensa, que es 0,40. ¿Vale? Hacemos la división y me sale 0,625. ¿Vale? Ya tengo mis tres apartados resueltos. Este apartado también lo puedo resolver por la tabla de contingencia. ¿Vale? La probabilidad de la intersección. ¿Vale? Yo sé que lee la prensa, es decir, estoy en esta columna de la prensa y me pide cuál es la probabilidad de que también vea la televisión. Es decir, prensa y televisión, 0,25 dividido entre la probabilidad de prensa, que es 0,40. ¿Vale? También se puede hacer por la tabla de contingencia, lo único que sí que hay que hacer es la división. Bueno chicos, espero que os haya quedado claro este ejercicio, muy sencillito, muy directo, ¿vale? De estos de tablas de contingencia, hemos resuelto ya muchos en el canal este de clase y tenéis muchos ejemplos para verlo, ¿vale? Este ejercicio hay que hacerlo perfecto. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!